Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en este seminario web sobre perspectivas y desafíos de la caficultura para el 2021. Vamos a dar unos 3 minutos más para esperar que algunas personas que ya están en proceso de conectarse se logren integrar y ya daremos inicio con este seminario web. Entonces, pues esperaremos unos 3 minutos más para dar inicio de lleno a este seminario web.
Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este seminario web sobre perspectivas y desafíos de la caficultura para 2021, efectos económicos de la crisis provocada por el COVID-19 en este 2020 y perspectivas para el sector en el 2021. Nos acompañarán esta mañana Ricardo Rodríguez, quien es analista económico de CAVI, y Esther Eskenazi, especialista en análisis de mercados de Anacafé. Ya estamos en la recta final del 2020, pero no debemos de olvidar que el COVID todavía está en el ambiente. Por favor, mantener la distancia al menos de 1.5 metros en todas las actividades que tengamos presenciales. Tener presente el uso de mascarilla cuando estamos con otras personas es un uso obligatorio. El lavado constante de manos y de todas las medidas de higiene para prevenir el contagio del virus. Esto es algo que debemos de fomentar en nuestras oficinas, en nuestras unidades productivas y pues en todas las actividades que realicemos en el resto del año y seguramente en buena parte del 2021. Por favor, algunas de las medidas que hemos implementado y las recomendaciones hacia los productores: la toma de temperatura para prevenir cualquier tipo de contagio o que ingresen personas con ya sea COVID o cualquier otra enfermedad contagiosa a nuestras unidades productivas o a nuestras oficinas, y limpieza de las herramientas, el lavado de manos, sobre todo antes de ingerir los alimentos, y pues en caso de emergencia hay que coordinar con el hospital o centro de salud más cercano a las unidades productivas. Algunas de las recomendaciones generales en las cuales queremos insistir para el buen desempeño de nuestras labores y de estas festividades de fin de año, para todas las recomendaciones respectivas. El teléfono 1540 y 1517 que sigue activo para cualquier información adicional de las autoridades sobre el COVID-19. Para información específica sobre café, tenemos el número corto, el 1579, que pueden pues comunicarse ahí con nosotros y estaremos dándole la asesoría respectiva. Ya dando inicio a voy a dejar de compartir la pantalla. Esta mañana quiero presentar a Ricardo Antonio Rodríguez. Él es economista de la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en economía política en la London School of Economics en Londres, en el Reino Unido. Más de 9 años de experiencia como analista económico para distintas instituciones, entre ellas la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Investing Guatemala, dependencia del Ministerio de Economía. Es catedrático universitario en varios cursos de la carrera de Economía Empresarial en la Universidad Rafael Landívar, y desde el 2019 pues es analista económico senior en la Central American Business Intelligence CABI. Algunas reglas básicas para participar en este webinar: por favor, mantener apagados las cámaras y los micrófonos, a menos que ya se nos dé la palabra, y preferiblemente las preguntas las haremos vía chat y aquí las iremos gestionando para hacerla a cada uno de los expositores. Voy a permitirle aquí ahora a Ricardo. Ricardo, no sé si me escuchas. Sí. Perfecto. Voy a ahorita darte ya el mando para que puedas compartir la pantalla. Excelente. Adelante, Ricardo. Bienvenido. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Ya pues cerrando este 2020, un año bastante típico y pues, interesante, pero con sus aspectos negativos. Creo que vale la pena hacer un breve repaso de lo que ya fue, de lo que pues ya ahorita estamos terminando este 2020 y lo que viene para 2021, tanto a nivel mundial, pero contextualizándolo obviamente para el caso de Guatemala y aterrizando hacia el final de la presentación ya en aspectos propios de las perspectivas que se vienen para el sector agrícola y algunas perspectivas puntuales del sector del café, aunque entiendo pues que luego quien me precederá va a hablar ya más específicamente de temas del agro y del café, perdón. Entonces, para iniciar, pues solo quisiera que terminemos de entender qué fue lo que sucedió, qué nos dejó esta crisis COVID-19, porque la verdad que mucho vimos y mucho se ha hablado, pero creo que podemos sintetizar en un esquema bastante sencillo qué fue lo que derivó de esta pandemia y de esta crisis que generó el COVID-19.
Y en lo económico, vemos dos vertientes, dos ramas bastante claras de efectos de la pandemia. Por un lado, el efecto en las familias, en donde hubo una obvia contracción en el ahorro y en el mecanismo de compras que hacían las personas, dado los confinamientos y las necesidades de limitar la movilidad que los países tuvieron que dictar a nivel mundial. Entonces, las personas, aunque quisieran, pues era difícil, fue difícil en algunos momentos del año dirigirse a algunas tiendas, algunos centros comerciales y mantener el ritmo de compras como se venía previo al inicio de la pandemia. Entonces, pues obviamente generó un aumento en el ahorro y una reducción en algunas compras de algunos bienes específicos, lo que genera pues una caída en el consumo por un lado y una caída en la velocidad de circulación del dinero, que también es importante porque pues, hubieron momentos en donde sí se vieron problemas o se sospechaban problemas de liquidez que podían venirse. Un segundito. Y algunos problemas en la velocidad del dinero que podían derivarse de esto. Eso pues terminó derivando en cambio en patrones de consumo y lo vamos a ver bastante marcado en unos slides, unos cambios en los patrones bien interesantes, algunos temporales y otros que probablemente permanezcan más en el tiempo, y a nivel general una caída en los precios de la mayoría de productos por la misma caída en el consumo. Por otro lado, ya a nivel empresarial, pues estas mismas consecuencias en los compradores o en las familias, pues generó que las empresas también tuvieron una caída muy marcada en sus ventas y eso pues, les llevó en algún momento a experimentar una crisis de liquidez. No tenían pues la suficiente circulación de dinero por la falta de ventas para cubrir sus obligaciones financieras, y eso pues terminó desembocando, y creo que es una de las tragedias más grandes de esta crisis, en los altos niveles de desempleo y el estrés también en el sistema financiero al pues, tener que postergar algunos pagos de deuda y similares, lo que pues también generó en algunos países problemas en el sistema financiero, y esto pues sí ya llevó una respuesta más de política económica y monetaria para que los gobiernos pudieran paliar la crisis. Entonces, a nivel general, pues vemos que en este breve esquema pudiéramos resumir lo que fue esta pandemia en lo económico y algunas evidencias muy claras y datos pues para ya empezar a comprender o a cuantificar los efectos que mencionaba anteriormente. Podemos ver cómo aquí para el caso de Estados Unidos el porcentaje de ahorro sobre los ingresos totales de los estadounidenses desde los años 50 pues no había superado más allá de los 16-17% de su ingreso total, y aquí lo podemos ver en esta gráfica de largo plazo. Cada barrita vertical es un periodo de crisis en Estados Unidos, y es de esperarse que en los periodos de crisis pues tienda a aumentar el ahorro. Eso lo hemos visto en varias crisis, y marcado por ejemplo en la última, en la crisis subprime, vemos que durante todo el periodo de la crisis pues sí hubo un aumento en los ahorros, pero vean ustedes en esta última crisis cómo se dispara hasta casi 35% de los ahorros del ingreso de los estadounidenses, y pues sí llama la atención porque nunca en la vida se había observado unos niveles de ahorros de esa magnitud. Fue bastante fuerte, y si bien ya se ha ido normalizando, ya vemos un regreso fuerte también, pues todavía se mantienen niveles bastante altos, tal vez similares a los del 75, pero nada más. Y sí, pues todavía queda pues esa falta de consumo y esa falta de reactivación en el consumo que no se ha logrado restablecer de la manera que se venía previo al inicio de la pandemia, porque también vale la pena mencionar que partíamos de un nivel bastante bajo, cercano al 6%. Entonces ese salto de 6 a casi 35 y que ahora se está normalizando en torno al 20, pues todavía es una brecha bastante fuerte en la reactivación total del consumo y en esa migración nuevamente de ahorro hacia consumo, que es lo normal. Eso por un lado, y ahí podemos entonces ver claramente cómo se han aumentado los ahorros, pero por el otro lado, y el otro gran efecto, que era lo que les hablaba de los cambios en patrones de consumo, hay patrones claramente marcados que vale la pena estudiar en detalle,
por ejemplo, sobre lo que se le conoce como share of wallet o market share, digamos, del total de lo que gastan los estadounidenses. Veíamos una tendencia clara al alza antes del inicio de la pandemia en el tema de food service y restaurantes, y eso se desploma fuertemente, y aunque pues ya ha ido rebotando, vemos que todavía hay una brecha muy fuerte por cubrir. En el caso de food service, es evidente que el caso de restaurantes es uno de los más golpeados, junto con otras industrias relacionadas al turismo, en esta pandemia, y sí se observa que todavía va a tomar un tiempo bastante fuerte para que las empresas de food service puedan regresar, si es que llegan a regresar a ese market share que tenían anterior al inicio de la pandemia. Caso similar en el tema de vestuario. Al entrar en los confinamientos, pues fue evidente que las personas pues ya no necesitaban tanta inversión en vestuario, y eso hizo que se desplomara casi a cero en los primeros meses de la pandemia, y si bien ya ha ido regresando, pues todavía queda bastante lejos del 3% que representaba anteriormente. Además de que cabe mencionar que esto ya traía una tendencia marcada a la baja, obviamente no para llegar a los niveles que está actualmente, pero ya de largo plazo ya traía una tendencia a la baja de cambiar el market share, o de representar menos de los ingresos o de los gastos, mejor dicho, de los estadounidenses. El caso de electrónicos, pues sí fue una caída muy, muy puntual, pero ya ha regresado a los niveles que traía anteriormente. Este fue un cambio bastante temporal en la compra de electrónicos, que se redujo hacia inicios de la pandemia, pero ya luego se ha restablecido. El tema también de compra de automóviles, pues una caída bastante mínima en duración. Obviamente pues sí se observa el cambio, pero ya ha regresado incluso por encima de los valores que traía antes de la pandemia, y pues ese también fue un cambio bastante puntual. Por el otro lado, ¿cuáles han salido, llamémosle, ganadores o no se han visto tan afectados? Por un lado, el caso de materiales de construcción y jardinería, digamos, el equivalente aquí en Guatemala a Semaco, EPA, Novex. Vemos que estas empresas no tuvieron un shock negativo, por el contrario, desde que inicia la pandemia tienen un crecimiento, llegando casi a alcanzar su porcentaje máximo histórico, que lo veíamos alrededor de 2006 y 2007. Esto porque las personas, al estar más confinadas y pues pasar más tiempo dentro de su hogar, pues también se destinó mayor parte de los ingresos a mejoramientos del hogar, pintura, remodelaciones, cosas que probablemente anteriormente a la pandemia se estaban postergando. Pues este fue el momento ideal para hacerlas, y vemos cómo se dispararon en estos meses de pandemia, bastante marcado, y aunque igual ya se ha normalizado, pues se mantiene todavía por encima de cómo venía antes de la pandemia. Estos son datos de Estados Unidos, pero nosotros que hemos atendido clientes en estas industrias, pues también lo hemos confirmado para el caso de Guatemala, un caso muy similar, en donde estas empresas pues han tenido un desempeño pues más favorecido por ese mismo mayor tiempo que está pasando uno en el hogar, o que pasó en los meses de mayor restricción de movilidad. El tema de licores también con un aumento bastante marcado, lo cual se observa en otros periodos de crisis. Vemos aquí en el 2008-2009 cómo también aumenta de forma bastante marcada el gasto en licores y en bebidas alcohólicas, y lo mismo y bastante evidente en esta nueva crisis. Y el tema de mueblería, que igual pues ya trae una tendencia bastante marcada a la baja, y ya ha regresado pues a mantenerse en esa tendencia. Sin embargo, los patrones de consumo que creo que vale más la pena que se estudie, y que ha sido evidente su rápida aceleración, es el tema de venta por medios electrónicos, tanto non-store retail, que es todas las ventas que no son por tiendas propiamente físicas, y el tema propio de venta electrónica o e-commerce. Vemos que pues ambas traían una tendencia ya al alza de largo plazo. Ya pues, ha sido evidente ese cambio o esa mayor preponderancia de las ventas electrónicas en los últimos años.
pero pues traía una tendencia que lo cerraban alrededor de 12% hacia inicios de la pandemia. Sin embargo, llega un momento en donde representa hasta 18-19% las ventas non-store y las ventas propias de e-commerce, otro casi 18%. Entonces, pues sí, ya observamos como una acelerada migración y realmente pues no hubieron momentos en donde al menos en casos como Guatemala, pues no, muchas empresas no tuvieron otra opción o migraban a ventas electrónicas o no podían vender por la misma situación de tener espacios cerrados o con prohibición de atender al público. Entonces se aceleró una tendencia que ya venía dándose, pero se acelera muchísimo más y aunque pues comienza a normalizarse, pues sí vemos que se va a mantener muy por encima de la trayectoria normal que traía anteriormente y creo que este sí es un cambio que viene para quedarse de alguna manera, de darle mayor importancia al tema de las ventas por medios electrónicos. Pues ya habiendo revisado un poquito qué fue lo que nos dejó este COVID-19 y la crisis económica que generó a nivel conceptual o más puntual, veamos también cómo quedó la economía estadounidense y vale la pena mencionar que aparte de la pandemia y muy independiente de ella, también hubo un factor este año que vale la pena mucho mencionar, que es el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya el día de ayer pues, se oficializó el triunfo del presidente electo Joe Biden. Entonces ya luego de un periodo de bastante incertidumbre en torno al resultado de las elecciones, pues ya este paso ya se ha superado. Sin embargo, las elecciones nos dejó por un lado la clara evidencia de que hay un país dividido, que es el caso de Estados Unidos, bastante dividido en su ideología política y pues una buena noticia consideramos nosotros es que a pesar de o independientemente del resultado electoral de la presidencia, pues el Congreso, Senado y las gobernaturas fueron favorables a los republicanos, lo que permite pues, descartar de alguna manera lo que nosotros consideraríamos como un peor escenario, que es el tema de que pudieran prosperar algunas de las ideas más radicales del Partido Demócrata, como el Modern Monetary Theory, todo el tema del Green New Deal, todas las regulaciones que pues, se proponían a temas energéticos y relacionadas al medio ambiente y aumentos desproporcionados de impuestos, que esas eran pues, las ideas, llamémosle más radicales, que podían surgir ante una aplanadora demócrata, pero dado que el sistema de pesos y contrapesos en el gobierno estadounidense quedó pues de alguna manera pues bien repartido o no pues no tendencioso al partido demócrata solamente, entonces permite balancear eso y descartar este escenario que sí sería bastante catastrófico para el caso de Estados Unidos. Y por último, pues a hablar del tema de la segunda ola de COVID-19 que ya está enfrentando Estados Unidos y que a pesar de sí ser en magnitud de contagiados aparentemente va mucho más fuerte que la primera ola o el primer flujo de contagios, la tasa de mortalidad está siendo mucho más benevolente, entonces de alguna manera pues eso también es una buena noticia, aparte de que ya se han anunciado las vacunas y creo que ya, al menos para el caso de Europa, Estados Unidos, pues ya se va viendo el final de esta crisis. Sabemos que ya hay al menos 3 vacunas empezando a actuar inmediatamente. De hecho, pues ya Pfizer ya ha empezado a aplicar dosis en Reino Unido, en Estados Unidos y otros países estarán próximos a comenzar la administración de las vacunas. Está todo luego la que está desarrollando Oxford y AstraZeneca, la de Moderna, que entiendo que para el día de mañana estaría programada la aprobación de emergencia por parte de la FDA. Y entonces ya estamos hablando, pues, primero Dios, del final de esta crisis. Obviamente la pregunta es cuándo va a estar masivamente disponible. Pues los gobiernos ya han ido reservando o adquiriendo algunas porciones o algunos lotes de esta vacuna, pero cuándo estará masivamente disponible para la población y especialmente para países en vías de desarrollo como nosotros, pues genera algunas dudas porque, por ejemplo, la de Pfizer necesita
refrigeración de menos 70 grados centígrados. Entonces, sí, son infraestructuras que al día de hoy no se cuentan en nuestros países. Entonces, pues sí, de alguna manera tenemos alguna incertidumbre sobre cuándo esté masivamente disponible para Guatemala, pero pues ya es una buena noticia ver que en el mundo ya se estén administrando y esperaríamos que para inicios del primer trimestre, el primer semestre del 2021, pues ya estemos considerando ya el final de la crisis que el COVID-19 ha generado, al menos en temas de salud. También vale la pena contextualizar que esta crisis tuvo dos características muy importantes y vale la pena mencionarlas. Por un lado, una crisis muy fuerte en magnitud, y la pueden ver en la gráfica del lado derecho, una caída de menos 28% en lo más fuerte de la crisis en el mes de abril para el caso de Estados Unidos. Nuestro indicador económico nos generaba una caída de menos 28%, nunca antes vista. Para ponerlo en contexto, la crisis anterior del 2008-2009 generó una caída de menos 20%, y esa ya era la peor crisis en 70, 80 años en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una crisis aún más fuerte en magnitud. Pero como lo pueden ver aquí en la gráfica del lado izquierdo, también la segunda característica es que tiene una recuperación mucho más rápida que la crisis que experimentamos en 2008-2009. Aquí lo pueden ver que ya a estas alturas estamos hablando de una recuperación de más de 70% desde la caída, mientras que a este mismo periodo en la crisis anterior llevamos una recuperación de alrededor del 50%. Entonces, una crisis más fuerte, pero una crisis de recuperación mucho más rápida. Y esto porque la crisis no tiene fundamentos en lo económico, sino es un aspecto totalmente independiente y exógeno, como lo es el tema de salud y la necesidad de confinamientos. Entonces, pues por eso es que vemos esas diferencias que vale la pena tomarlas y recordarlas bastante para poder entender cómo nos está impactando esta crisis. También la crisis, a pesar de generar fuertes caídas en temas de confianza, no llegó a representar las caídas anteriormente. Por ejemplo, en la crisis anterior tuvimos una caída mucho más drástica en la confianza del consumidor de la que se experimentó en esta crisis. Y ya la buena noticia es de que pues ya se ha tocado los niveles más bajos y ya comienza la recuperación en la confianza. Esta de la del consumidor y la de las empresas, pues con aún mejores noticias. También no experimentamos la crisis que se experimentó anteriormente o la caída tan fuerte que se experimentó anteriormente, sino una caída más moderada y con una recuperación muchísimo más fuerte luego de esos primeros meses de crisis. Entonces, pues es una buena noticia porque obviamente en este juego de expectativas que es la economía, pues tener buenas expectativas tanto de los consumidores como de las empresas, pues permite tener un mejor dinamismo económico, ¿verdad? Eso lo podemos ver también en la bolsa de valores. Muy buenas noticias en donde ya hemos superado por completo. Aquí pueden ver ustedes el punto de partida al inicio de la crisis ya se ha recuperado por completo y de hecho ya la bolsa de valores, el indicador, el S&P 500, ya ha mostrado nuevos valores máximos históricos, lo cual pues habla que la crisis ya ha sido superada, ya los inversionistas y los traders ya no están viendo efectos catastróficos por la crisis, y eso pues también es una buena noticia para el futuro y para lo que podemos esperar para el 2021. De hecho, como lo pueden ver aquí, nosotros seguimos más de 150 mercados a nivel mundial y la gran mayoría ya han superado la caída, ya están en valores por encima de su valor previo al inicio de la pandemia. Nos quedan algunos todavía rezagados y el rezago es muy bajo, es alrededor de un 10-15%. La mayoría en países de América Latina. De hecho, como pueden ver ustedes aquí, América Latina todavía tiene una brecha por cerrar de menos de 10%, ya es bastante corta, pero es pues, la región que ha permanecido más rezagada de todo el mundo, o que la crisis COVID-19 le ha impactado más fuerte y ha costado más que regrese. Luego, pues países muy puntuales, el caso de Reino Unido, Turquía, Austria, España, Sudáfrica, algunos de los países que aparte de Latinoamérica quedan todavía por recuperar, pero
vemos que la brecha también es muy corta y ya es muy poco lo que falta por recortar para que pues los indicadores bursátiles de estos países puedan regresar a los valores que se traían pre-COVID-19. Obviamente esto trajo un impacto también muy fuerte en los commodities y esto lo relaciono con lo primero que hablábamos en la presentación. Uno de los efectos más fuertes de la pandemia también fue una caída muy fuerte en los precios, y los precios de las materias primas no fueron la excepción. Ustedes pueden ver aquí cómo pues, tiene un desplome muy fuerte desde el inicio de la crisis COVID-19 y pues, aunque ya tenemos una fuerte tendencia de recuperación, pues todavía los valores actuales todavía están por debajo de los valores que se traían a inicios de este 2020. El caso del café es un caso bastante puntual porque se partía de un precio bastante favorable a inicios de año, luego pues la pandemia y la crisis económica que genera trae una caída bastante fuerte en los precios del café, marcando los precios más bajos de los últimos años, e incluso creo los precios más bajos históricos en los meses de junio y julio, y desde entonces pues un fuerte rebote, regresando incluso a valores más altos de los que se tenían a inicios de año, una bastante buena noticia para el caso del café. Luego pues se generan hacia los meses de septiembre, octubre nuevos temores por el COVID-19 y eso pues de alguna manera impacta su precio, y ahorita estamos en una senda de recuperación en el precio bastante marcada. Me voy a detener aquí unos minutitos solo para ver, pues, para explicarles nuestra percepción de lo que ha estado sucediendo en el precio del café. Y ahí lo que vemos es de que tenemos shocks tanto de oferta como de demanda que han venido afectando y que han generado estas oscilaciones que veíamos en el precio desde el inicio de la crisis. Por un lado, una evidente caída en el consumo o en la demanda de café, principalmente en establecimientos. Ya veíamos que los peores efectos de la pandemia están siendo en los sectores relacionados a restaurantes, y pues los coffee shops no fueron la excepción. Estas son las ventas o las ganancias de Starbucks en crecimiento interanual, y vemos que en los 3 trimestres del 2020 fuertes caídas en esta empresa, y obviamente pues eso también se deriva de menores consumos y menores pues, compras o demanda de café por parte de las pues de esta marca, que solo por poner un ejemplo, el efecto es bastante generalizado en todos los restaurantes y todas las ventas, todos los puntos de ventas de bebidas preparadas donde ustedes pueden estar participando. Sin embargo, el consumo doméstico, y esto es bastante interesante, del café se ha mantenido bastante estable. En 26.7 millones de bolsas de 60 kilogramos el consumo doméstico para este año, un poco por debajo, pero muy similar a de la cosecha 2018-2019, y pues muy por encima de los valores de años anteriores. Entonces sí hay una caída en el consumo de las ventas ya de producto final, pero para las ventas de consumo doméstico pues digamos que bastante estable. Sin embargo, la razón de que a pesar de la menor demanda que debería generar menores precios, hemos observado un aumento principalmente en esta última parte del año, responde al efecto de la crisis o de las tormentas Eta e Iota, que sí tuvieron un impacto muy fuerte para el caso de Centroamérica. Ya lo vamos a hablar puntualmente para Guatemala, pero solo para adelantar, pues obviamente la destrucción de plantaciones que generaron ambas tormentas en toda la región centroamericana, que dicho sea de paso son de los principales productores y exportadores de café a nivel mundial, pues obviamente generó una caída muy fuerte en la oferta, y al limitar la oferta, pues obviamente los precios tienden a subir. Entonces esa es la razón de este último pico o esta última subida que estamos observando en el precio del café. Ya cerrando el panorama internacional, pues entremos a hablar un poquito de Guatemala. Empezamos nosotros viendo el tema de movilidad, porque para nosotros, y lo hemos contrastado para otros países, la movilidad es ahorita nuestro indicador de más corto plazo de la actividad económica.
Dado que en Guatemala no tenemos mediciones semanales o bastante recurrentes de la actividad económica, pues el índice de movilidad de Google nos está sirviendo bastante para interpretar qué tanto la gente está regresando a comprar y pues eso o regresando a las calles, mejor dicho, y eso obviamente pues se traslada en mayor dinamismo económico. Y ahí podemos ver que haber tenido una movilidad de 50% respecto a cómo la conocíamos antes del inicio de la pandemia, aquí podemos ver en valores de 100 o incluso por encima en algunos momentos, había caído a 50. Y desde entonces hemos tenido una recuperación. Ya en promedio al mes de octubre teníamos una movilidad de 81%, es decir, ya bastante cercana a como la conocíamos antes, y ya actualmente estamos en valores cercanos al 95%. Creo que es muy evidente que la movilidad se ha restablecido, lo hemos visto en las calles, pero sí pues ya nos marca una movilidad del 95%. Y aquí lo podemos ver comparado. Todos los países, como pueden ver ustedes, han ido aumentando su movilidad y de hecho ya hay algunos que están en 100 o por encima de 100. Ya en Guatemala estamos muy cerca de ese 100% de movilidad, lo cual es una buena noticia en lo económico, ¿verdad? Obviamente, pues esto genera sus riesgos en términos de salud, pero en lo económico, pues de alguna manera esto es lo que explica el dinamismo que hemos visto en los últimos meses. Esto nos genera a nosotros una proyección para cierre de año de una caída del PIB de aproximadamente 2.5% negativo, mucho mejor o menos fuerte del impacto que esperábamos anteriormente. Llegamos a proyectar una caída de -4, que luego la ajustamos a -3.1 y ahorita creemos que en 2.5 vamos a cerrar este 2020, lo cual pues entre las malas noticias de tener que decir pues que esta es la peor crisis que hemos experimentado en el país en los últimos 40 años, sí vale la pena mencionar que es de las caídas menos severas que ha experimentado la región centroamericana y con una recuperación muy fuerte para el año 2021 que le estamos proyectando en 3.1%. Y que si ustedes si ustedes comparan el crecimiento de 2021 con la caída de 2020, vemos que Guatemala pues borra en 2021 por completo la caída que se experimentó en 2020, es una muy buena noticia y de nuevo no es algo que todos los países van a poder decir, es una característica muy puntual de Guatemala, en donde seremos de los primeros países de América Latina que vamos a poder salir por completo de la crisis. Sin embargo, sí mencionar que van a haber sectores que todavía no lo van a lograr, ¿verdad? En el promedio vamos a crecer 3.1% el otro año, con sectores muy favorecidos y que la crisis les duró en meses, muy pocos meses, digamos, para la industria alimenticia, para el agro, fueron crisis bastante cortas en duración. Sin embargo, van a haber industrias como la de hoteles y restaurantes que les va a tomar 30 meses en lo aproximado que nosotros tenemos para poder salir de la crisis, es decir, pasa todo el 2021 y no han logrado superar por completo la caída que les generó esta crisis. Ya en los datos puntuales que refleja el Banco de Guatemala ya vemos noticias muy positivas. Aquí nos falta actualizar el mes de octubre, pero el mes de octubre ya nos apareció un IMAE positivo en 1.2%, lo cual es bastante positivo. Creo que seremos de los primeros países que ya mostramos crecimiento positivo antes de que cierre el 2020 y es una muy buena noticia para el país, una recuperación en B bastante marcada, lo cual pues lo vemos bastante positivo para el país. Como les decía, y aquí podemos ver ya el comparativo con el resto de la región, ninguno de los otros países que tiene las características de Guatemala de haber caído, pues no quisiera decir tampoco porque sí fue 10%, es una caída muy fuerte para el país, pero cuando la comparamos con el resto de la región, pues vemos que incluso Panamá, por ejemplo, llegó a caer menos 40%, República Dominicana menos 30% y obviamente caídas mucho más fuertes que las que experimentó Guatemala y desde entonces una recuperación también muy fuerte que no le están viviendo el resto de países. Pueden ver ustedes aquí que pues, el resto de países ha permanecido
actualmente en torno a un menos 5%, Panamá que todavía pues le ha costado rebotar un poquito más y su confinamiento ha sido muchísimo más fuerte, pero el caso de Guatemala muy particular, ya con números positivos y con pues, la recuperación más fuerte de toda la región. También una buena noticia, el tema de las exportaciones. Vemos cómo las exportaciones llegaron a caer en algún momento hasta menos 15%, pero ya se encuentran muy cercanas a cero. Y en un año de la peor crisis que hemos vivido en la historia, y es un sector muy dependiente también de la situación económica en el resto del mundo, que vaya a cerrar el año, nosotros estamos proyectando en torno a menos 1 o 0% de crecimiento comparado con el año pasado. Pues es una muy buena noticia para el país y un muy buen esfuerzo de las empresas exportadoras en Guatemala. Sin duda también el tema de las remesas, una de las variables más importantes en este 2020. Tuvimos una caída muy marcada. El Banco Mundial proyectaba una caída de las remesas de hasta 20%, y de hecho eso fue lo que vimos en el mes de abril, una caída de menos 20%, pero en un mes puntual, y desde entonces una recuperación muy marcada, al punto que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre tuvimos ingresos de remesas en un mes, o sea, en esos meses, por encima de los 1,000 millones cada mes. Era una nueva cifra récord para el país. Pueden ver ustedes que nunca antes habíamos llegado a recibir 1,000 millones en un mes, y pareciera que ese va a ser el nuevo pues, valor promedio en torno al que van a estar el ingreso de remesas en los siguientes años. Ya para el mes de noviembre pues era un poquito por debajo, pero muy normal. Es normal que en los meses de noviembre haya una contracción, pero esperamos que sí, pues a partir de ahora estamos recibiendo valores en promedio cercanos a los 1,000 millones cada mes, y ya este mes cerremos por encima de los 10,500 millones que recibimos en 2019, y ya pues vale la pena mencionar también que un valor muy similar o incluso probablemente superior al valor que recibimos por exportaciones. Entonces pues ya vemos también la importancia y la relevancia que tienen las remesas en la economía nacional. De hecho, ya las remesas a este momento representan alrededor de un 14.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues obviamente no es un valor para nada despreciable y cada vez un pilar más de la economía nacional. Por otro lado, el tipo de cambio vale la pena mencionarlo. Creo que para ustedes puede ser muy relevante. Vemos que actualmente mantenemos, nos llama bastante la atención porque el tipo de cambio que tenemos actualmente es el más alto que registrábamos desde el año 2014. Ese 7.81 que tenemos en promedio actualmente es el valor más alto que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Solo con la única excepción de este día puntual, que fue un día al inicio de la pandemia en donde el tipo de cambio sí se disparó. El de referencia creo que estuvo en 7.92 y en los bancos ya se estaba vendiendo por encima de los 8.5 por dólar. Pero desde ese día, y pues que se normalizó muy rápido, vemos que sí hemos tenido un aumento, una depreciación fuerte en el tipo de cambio. Eso, y me refiero a la gráfica ahora de la derecha, eso era muy normal. Aquí tenemos la estacionalidad semanal, cómo tiende a moverse semanalmente el tipo de cambio, y vemos que desde los meses de agosto, septiembre y octubre es muy normal que se deprecie, y era lo que veíamos viendo aquí. Vemos que tenemos una depreciación muy, muy marcada, pero desde entonces también se mantuvo. Se ha mantenido cuando ya en los meses finales de octubre, inicios de noviembre, ya la moneda tiende a apreciarse, y este año no lo hemos visto así. Se ha mantenido muy, muy fuerte, muy, muy estable, muy por encima de sus valores, y lo que hemos visto es de que es muy normal que en los meses de agosto, septiembre y octubre se deprecie porque las empresas, principalmente las que tienen que ver con comercio, aumentan sus importaciones para prepararse para las ventas de fin de año. Eso es lo que hemos visto todos los años y es lo que tiene a la moneda tendiéndose a depreciarse en esos meses. Sin embargo, por la incertidumbre que generó este año, si no pues no se realizaron las importaciones en la misma magnitud, y creo que se ha ido postergando, y fue por eso que incluso llegábamos a inicios de diciembre y las empresas aún continuaban con fuertes niveles de importaciones. Entonces eso llevó
a que eso llevó a que el tipo de cambio se mantenga todavía sólido y estable en torno a los niveles actuales. Sin embargo, sería de esperarse que en el otro año, a inicios de 2021, como lo pueden ver aquí en la gráfica, nuevamente en la de la estacionalidad, en los primeros 3 meses tiende a apreciarse el tipo de cambio, y eso es lo que esperaríamos que suceda en torno al primer trimestre del 2021, que ya pues comience a bajar nuevamente y se conecte con cómo se comporta tradicionalmente. Otro factor bastante interesante es de que ha habido, como lo vimos para Estados Unidos, también es el caso para Guatemala, hay fuertes niveles de crecimiento en los depósitos monetarios, en los depósitos de ahorro, en la banca. Hay un ahorro muchísimo más fuerte de lo que se ha esperado, de lo que se ha visto históricamente. Vemos desde el inicio de la pandemia una aceleración muy fuerte, tanto en el ahorro en depósitos monetarios como en los depósitos en cuentas de ahorro y plazo fijo. Y por otro lado, aunque el sistema bancario tiene más recursos para colocación, los créditos al sector privado sí se han visto desacelerados. Luego de un fuerte aumento en los primeros meses de pandemia, pues se ha ido normalizando y ya se mantiene en torno a los niveles actuales, en los niveles prepandemia, de alrededor de 6%. Entonces lo que vemos todavía es suficiente disponibilidad de recursos en el sistema financiero para colocación de créditos. Y eso lo que se ha traducido pues es en una caída en las tasas de interés. Podemos ver ahí cómo el crecimiento o el decrecimiento ha sido bastante marcado en las tasas de interés en la banca. Y entonces pues, se observa un periodo pues bastante ideal para obtención de préstamos, porque hay suficientes recursos para colocación a tasas de interés cada vez más bajando, y entonces pues se observa un panorama positivo en ese sentido. Por último, me quisiera referir al tema de la deuda, que ha sido uno de los grandes temas que se ha hablado en las últimas semanas en el país. Y ahí vale la pena mencionar que Guatemala partía o parte de uno de los niveles de deuda más bajos de toda la región latinoamericana. Aquí pueden ver ustedes casos bastante preocupantes en el tema de El Salvador, Costa Rica, por mencionar los casos más drásticos. Y el caso de Guatemala, pues totalmente diferente, con una deuda como porcentaje del PIB del 24.5%, solo comparable tal vez con la de Perú. Pero el problema es de que ya en este 2020 pues se aprobaron fuertes niveles de endeudamiento producto de la pandemia, y creo que eso era entendible, pero pues sí ya se aumentó de forma bastante drástica el tema de la deuda pública, y con lo que se planteaba en el presupuesto inicial para este 2021, pues se proyectaba que la deuda pudiera llegar hasta 34% como porcentaje del PIB. Esto pues aún nos deja en situación muy favorable cuando lo comparamos con el resto de la región, pero el crecimiento que ha tenido el nivel de endeudamiento en Guatemala, o que tendría de confirmarse ese endeudamiento para 2021, sería el más alto de toda la región. Y eso pues sí ya nos genera alguna preocupación. Vemos que el resto de países, si bien ha ido aumentando sus niveles de deuda, no al nivel que lo está proponiendo Guatemala, y eso pues sí nos genera de alguna manera alguna preocupación como economistas por lo que pudiera venirse, ¿verdad? Por último, también mencionar un tema bastante importante y bastante llamativo. Nosotros estamos viendo desde el año 2015, y aquí lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, unos niveles de urbanización y de formalización del interior del país bastante marcados. Aquí tienen el crecimiento del pago de IVA de Ciudad de Guatemala en azul versus el resto del país en naranja, y ustedes pueden ver que aunque la tendencia es muy similar, el crecimiento es mucho más marcado en el resto del país de lo que era en Ciudad de Guatemala. Sin embargo, la pandemia nos viene a cortar esa trayectoria, y ya en enero pues se marca la primera vez en 5 años que Ciudad de Guatemala muestra crecimientos más fuertes que el resto del país. Y pues eso sí es otro cambio que ha generado la pandemia, ¿verdad? De venir a detener de alguna manera el proceso de urbanización del país y de formalización de la economía del interior, que esperaríamos que se normalice o regrese a esa tendencia prepandemia luego de salir de la crisis COVID-19, pero
hoy por hoy pues sí nos está generando ese cambio. Entonces, para ir concluyendo, pues solo mencionar que el crecimiento del 2020 digamos, se mejoran nuestras proyecciones de crecimiento a pesar de los efectos de ETA e IOTA, con un rebote muy fuerte para el 2021. Esto es muy importante. Guatemala, de los pocos países que va a salir de la crisis totalmente en 2021. No va a ser así en todos los países. Tenemos una fuerte alerta por el déficit fiscal. Esperemos que el nuevo presupuesto pues venga con niveles de endeudamiento más acorde o más buscando esa normalización y ese regreso a los niveles de endeudamiento pre-COVID-19, pero de no ser así, pues sí que nos generaría alguna preocupación de índole fiscal, porque lo que puede suceder, o la razón por la que nos preocupa a nosotros bastante, es porque por un lado nos va a generar, y ya lo hemos empezado a ver, nos va a generar downgrades o bajas en la calificación que nos otorgan las calificadoras de riesgo país, y eso va también a encarecer nuestro acceso al crédito por un lado, y por el otro pues no va a ser casi ineludible que las nuevas autoridades, seguramente no lo van a tocar las actuales, pero las nuevas autoridades ya tengan que empezar a considerar temas de reformas tributarias y fiscales, dado que hay que empezar a ver cómo contener el crecimiento en el déficit fiscal. Entonces, pues sí, de alguna manera eso sí nos genera una alerta para 2021. Por último, pues solo para terminar con temas propios del sector agro, empezar a mencionar ya impactos cuantificables luego del paso de los huracanes ETA e IOTA en Guatemala. Fueron, según información oficial, 11 departamentos a nivel nacional los que fueron lastimados o dañados por el paso de los huracanes. Lo que nos llama bastante la atención es de que en todos esos departamentos el agro representa por lo menos el 30% de la actividad económica total de ese departamento. Entonces, si las plantaciones agro fueron las que más fueron lastimadas, y un tercio del departamento depende del agro, pues sí nos habla de preocupaciones económicas muy fuertes en esos territorios. Nosotros hemos estimado muy preliminarmente que el impacto por digamos, el impacto en el agro o en el flujo económico que hubo por el paso de ambas tormentas, lo cuantificamos en alrededor de 0.7% del PIB nacional. Ahí vale la pena mencionar que no estamos contabilizando destrucción de hogares, destrucción de infraestructura vial, puentes, etcétera, porque eso al final pues se va a reparar y seguramente incluso pues pueda generar actividad económica adicional por las reparaciones que necesiten venir, pero el impacto agrícola es casi garantizado que fue perdido. Entonces nosotros estamos considerando esa pérdida ya irrecuperable entre 0.5 y 0.7 del PIB nacional, que es una medición o una magnitud bastante fuerte la que nos generó ambas tormentas. Sin embargo, pues en algunas buenas noticias, ustedes pueden ver aquí en el comparativo del sector agrícola versus el crecimiento total del país, como hacia junio, hacia el segundo trimestre del año, que son las mediciones más actualizadas de PIB que tiene el Banco Central, mientras en ese momento la economía nacional estaba en uno de sus peores momentos, superando una caída de menos 11 y cerrando en junio con una caída de menos 8%, el sector agrícola pues estaba creciendo a un promedio de 2%. Obviamente el sector agrícola en una condición muy diferente al resto del país. La necesidad de producción de alimentos pues fue obvia en momentos de confinamiento, y vimos cómo pues el sector se ha mantenido avante, y de hecho creo el único sector que mostrará crecimientos positivos en este año. Aquí podemos ver el detalle de cada una de las actividades que se miden dentro del agro, y ahí pues vale la pena mencionar que aunque en promedio es un crecimiento de 2%, pues sí hay algunos productos, y ahí hablo del tema del café, que sí han enfrentado una caída, un retroceso respecto al año 2019, una caída de 2.65% para el cultivo de café. La más drástica en el tema del azúcar, una caída de casi 10% de crecimiento, y en otros cultivos de 4.41%. El resto pues con desempeños bastante positivos. En el tema del café vale la pena mencionar que sí, aunque
seguramente el COVID-19 tuvo que ver. Ya es una tendencia marcada a la baja que inicia desde el primer trimestre del año 2019 y desde entonces pues una tendencia a la baja, obviamente marcando sus puntos más bajos de los últimos años, pues todavía no llegando a los niveles históricos más bajos con caídas de entre 6 y 8% en 2014 y 2015, pero sí con un desempeño pues, de alguna manera negativo en la generación de valor agregado del cultivo de café. Para cerrar nada más la presentación, pues mostrarles nuestras perspectivas sectoriales para el año 2021, en donde, como es de esperarse, todos los sectores van a tener crecimientos por el mismo dinamismo que esperamos experimentar para este 2021, pero en el sector agro, pues vale la pena mencionar que estamos esperando un crecimiento del 7%, que es muy positivo considerando que fue el único sector que no cayó, ¿verdad? Entonces, de un crecimiento, digamos, de 2%, entre 1 y 2% esperado para el cierre de 2020, hablar todavía de un crecimiento aún más acelerado de 7% para el 2021, pues es un panorama bastante favorecedor para el tema del sector agrícola. Y pues los mayores crecimientos obviamente en sectores como el de hoteles y restaurantes, todo el tema industrial, no alimenticio, pero que a pesar de estos fuertes crecimientos, pues no cerrarán la brecha de la caída que experimentaron para 2020. Entonces, pues por tema tiempo lo dejaré por ahí, quedando atento pues a cualquier pregunta que puedan tener y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues está previsto que la parte de preguntas y respuestas sea al final del webinar. Sin embargo, aquí hay una de don Julio García refiriéndose al inicio de las vacunaciones y pues qué perspectivas tiene esto. Nos pregunta don Julio que si se podría decir que dado que ya se empezó a vacunar, no se esperan cierres o bloqueos económicos que perjudiquen las exportaciones en el siguiente año y por ende en el consumo de café. No sé qué proyecciones tengan ustedes al respecto. Yo creo que en el caso de Europa, por ejemplo, si ya pues, vemos que pareciera que vamos a cerrar el año con algunas restricciones y con algunos lockdowns en algunos países. Entiendo que España, Inglaterra, Alemania son países que pues, se encuentran ahorita con algunas restricciones de movilidad y muy probablemente creo que van a iniciar el año así. Esperemos que conforme pues ya en Inglaterra, por ejemplo, ya se esté realizando vacunaciones, pues esperemos que ya la necesidad de esos confinamientos sean menores. Otro tema muy importante, el caso de Estados Unidos, pues uno esperaría que igual con el inicio de las vacunaciones los cierres o los confinamientos no sean necesarios. Sin embargo, la última comunicación que hemos leído o el último anuncio pues que se ha publicado del jefe de la comisión, llamémosle la comisión presidencial, el equivalente, digamos, a la Coprecovid aquí en Guatemala, que está ayudando al presidente electo Joe Biden, sí le ha recomendado que una solución que según en su opinión muy efectiva, pudiera ser un cierre entre 6 y 8 semanas para Estados Unidos a nivel nacional, que pudiera limitar los contagios. Entonces, pues uno esperaría que conforme se vayan vacunando esto no sea necesario. Sin embargo, lo que le están diciendo o lo que se escucha que le están diciendo al presidente electo Biden es que sí sería una buena idea, lo cual pues esperemos que no se materialice, pero pareciera que sí va hacia ese camino. Gracias, Ricardo. Recordándoles que las preguntas nos las pueden hacer vía chat y aquí las vamos a ir resolviendo. Ricardo se va a mantener con nosotros aquí durante la presentación de la licenciada Eskenazi. Y pues como ya hemos visto y ya se ha comentado, pues el COVID-19 ha sido una crisis sanitaria con efectos económicos y en algunos sectores muy drásticos. En el sector agro, pues ya Ricardo nos explicó que no ha sido tan dramático. Sin embargo, pues hay que tomar medidas al respecto. Tenemos ya a la licenciada Esther Eskenazi. Me gustaría presentarla ahí para, pues muchos de ustedes la conocen, tiene muchísima experiencia y varios años de trabajar aquí en la asociación, pero pues algunos detalles de su CV. Esther es licenciada en Administración de Empresas, tiene una especialización en manejo de riesgo en materias primas y opciones del Instituto de Finanzas de Nueva York. Ha sido corredora de bolsa en materias primas en Nueva York
y laborado en compraventa de contratos en la bolsa para exportaciones y productos. Y pues por supuesto es analista de oferta y demanda de mercado y como les comentaba desde hace varios años es especialista de análisis de mercados aquí en Anacafé. Entonces le damos la bienvenida a la licenciada Eskenazi y le voy a dar ahora para que pueda compartir su pantalla. Permítame. Listo, Esther, bienvenida. Gracias. Ya. Empecemos pues. Y aquí como para ver. Muy buenos días a todos. Yo voy a iniciar la presentación hablando del comportamiento del contrato C, que es el café, el contrato que sirve de referencia para la entrega de 20 países, incluyendo Guatemala. Durante el año calendario, el contrato C se ha comportado en un rango grande de $46 para entrega ex-doc Nueva York. Durante el mes de diciembre, los precios se han estabilizado en el área de 120. Lo que hemos visto es que a pesar de la gran caída que hubo en todos los mercados por lo de la propagación del COVID, que se inició desde inicios de año, el mercado empezó a bajar desde el 1 de enero, pero se logró estabilizar porque el precio del café ya se encontraba bastante bajo. Hemos visto también que el mercado ha permanecido por 6 años consecutivos debajo del costo de producción de 180 a $220 por quintal oro. Este es el costo que se tiene estimado, incluyendo renovación de cafetales. Entonces, la caída ha sido bastante prolongada y esto ha afectado especialmente a los países productores de café arábica lavado, que es el café más apreciado por su calidad. El año 2020 fue un año muy atípico debido a que veníamos con buenas perspectivas económicas a nivel global y de consumo desde el año 2019, pero el 30 de diciembre del 2019 se anunció el primer caso de COVID en China y todos los mercados empezaron a desplomarse a partir del 1 de enero. Lo que esto significó para el café fue el cierre de restaurantes, tiendas de café y otros negocios debido a la imposición de distanciamiento social, uso de mascarillas, restricciones de viajes, de movilización. Y durante el mes de diciembre fue aprobada la vacuna contra el COVID, pero a pesar de haber sido aprobada, hay un cambio en nuestros hábitos de vida y de consumo. Lo que vemos es que el café logró estabilizarse
en el área más o menos de $105 desde inicios de año, y se mantuvo quieto viendo mientras el resto de materias primas se desplomaban. Tenemos aquí esta gráfica del comportamiento anual de los precios del café desde 1979. Y pueden ustedes observar que durante el año 2020 el contrato se ha cotizado en un rango menor que el del año pasado, pero el bajo fue más alto que el del año pasado, y pueden ustedes observar cómo desde el año 2014 el mercado no ha logrado tener un cierre arriba o finalizar el año calendario arriba de $130. La formación que el mercado tiene actualmente, después de haber roto esta tendencia bajista, es muy similar a la que el mercado hizo en el año de en el periodo de 1994 a 1997, y lo que nos indican los precios es que hemos iniciado un periodo de consolidación y que el bajo lo hemos hecho, pero no hemos logrado superar esta gran resistencia que nos quedó cerca del área de 140, que ha sido el alto que tenemos de más de 3 años, pero el mercado ha estado bastante estable debido a que, como les comentaba, se encuentra el precio por debajo de los costos de producción, y aunque algunos diferenciales han estado mejor este año, aún así no alcanza para cubrir el costo de producción de café, especialmente de calidad. Tenemos aquí el comportamiento semanal de los precios del café desde enero del 2018 al día de ayer, y podemos observar que básicamente desde inicios del año el mercado se quedó atrapado en este rango, ahorita con soporte más o menos en el área de 115 hasta 130, pero los precios empiezan a tener un comportamiento técnico que se ve más positivo, lo que ha indicado que los especuladores también empiezan a tomar posiciones en el mercado esperando a que haya una recuperación económica de todos los mercados a partir del próximo año. Aquí tenemos una gráfica comparativa mensual del índice de acciones del Dow Jones. Ustedes pueden observar cómo este índice retrocedió a niveles no vistos en 5 años, pero el índice de materias primas, con toda esta amenaza del COVID y el confinamiento, retrocedió a niveles no vistos desde el año 2001. Todas las materias primas entraron en una gran presión porque la demanda de muchos productos se redujo, pero en el caso del café, lo que hemos visto es que el mercado logró estabilizarse. El viernes 11, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió un reporte de demanda y oferta mundial de café para la temporada 2020-21, y esta cifra fue de 175.5 millones de sacos a producirse esta temporada, 7 millones arriba de la temporada anterior.
Sin embargo, esta no es una producción récord porque el USDA revisó datos especialmente de la temporada 2018-19 y en este año el USDA dijo que se produjeron 176.76 millones de sacos, ya con Brasil produciendo más de 66 millones de sacos. El incremento de la producción para este año viene especialmente de Brasil, que tuvo un clima favorable y su cosecha 2020 llegó a 67.9 millones de sacos, 5.8 millones arriba de la estimación del año pasado de 60.5 millones. Lo que estamos viendo es que el USDA revisó alcistamente la producción de Brasil en más de 1 millón de sacos para la temporada 2019-2020. Otro punto muy interesante de la estimación del USDA es que la producción de Vietnam fue revisada bajistamente, 2.3 millones de sacos, no solo por condiciones adversas de clima, sino que hay una gran desmotivación de todos los productores para seguir invirtiendo en cafetales, renovación de cafetales, sistemas de irrigación, y el gobierno ante esta situación ha decidido reducir el área de plantaciones en 600,000 acres para incentivar el traslado a otros cultivos. En Vietnam podemos decir que es el país que está experimentando la caída más grande de producción durante la temporada 2019, 2020, 2021. En Colombia, la producción se va a mantener sin cambios en 14.1 millones de sacos. El consumo local se está incrementando. Colombia está invirtiendo en incentivar el consumo local, pero el USDA no menciona nada sobre las fuertes lluvias y el clima adverso que tuvo también Colombia como resultado del huracán ETA y OTA, que produjo lluvias torrenciales que llegaron también al sector café. En Indonesia e India la producción se estima en 16 millones de sacos y es ligeramente arriba de la temporada anterior. El USDA menciona en su reporte que para esta temporada China va a producir 2 millones de sacos para la temporada 2020-2021 y esta cifra es similar a lo que se produjo la temporada anterior. Otro dato interesante, en Centroamérica y México, la producción se estima en 18.3 millones de sacos, pero la temporada 2019-2020 se redujo a 17.4 millones de sacos de 18 millones de sacos previamente estimados. El USDA no menciona daños causados por los huracanes ETA y OTA en la región, que causaron severos daños a la infraestructura en Nicaragua, Honduras y Guatemala, además de intensas lluvias que vinieron desde Colombia hasta Guatemala. Yo creo que a medida que vayamos avanzando en el año cafetero, vamos a ver el impacto real del huracán. Se está hablando, por ejemplo,
de que en el caso de Nicaragua la producción se pudo haber disminuido de 15 a 20%, pero Nicaragua es uno de los países que no ha hecho ningún comentario todavía sobre los daños. También en el caso de Honduras, Honduras ha mencionado que el café no sufrió tantos daños, pero que tienen grandes problemas para la movilización de cortadores porque las carreteras están totalmente dañadas. Pero igual, Honduras el año pasado había dicho que iba a tener una producción cercana a 6.5 millones de sacos y finalmente la producción del año pasado fue revisada bajistamente a 5.4 millones de sacos y la única estimación que hay de incrementos en la producción para este año viene especialmente de parte de Honduras, que están diciendo 600,000 sacos más, pero no sabemos si esta cifra se va a lograr materializar. El consumo de café fue estimado por el USDA en 165.8 millones y revisó bajistamente como por 1 millón de sacos la temporada 2019-20. En la temporada 2018-19, el consumo estimado fue de 165 millones. El USDA habla de que hubo un descenso en las importaciones de café en Estados Unidos, pero si uno analiza el comportamiento de las existencias de café, podemos observar que las existencias en bodega al mes de noviembre bajaron a 5.8 millones de sacos de 60 kilos, la cifra más baja de 5 años, mientras las existencias certificadas en la bolsa cayeron al nivel más bajo de 20 años y aunque se han venido recuperando, las existencias permanecen bajas y de los 5.8 millones de sacos, lo que se puede decir es que ahí está incluido también el café certificado, por lo tanto, las existencias de café en Estados Unidos continúan a la baja y es un fenómeno que puede seguir en el caso que no hayan muchos embarques de café arábica lavado por el tema de los huracanes que afectaron la región centroamericana. En Estados Unidos, las existencias se encuentran bajas, pero aún así en otros países como la Unión Europea están mostrando un leve incremento. Al 30 de septiembre del año 2021, se espera que las existencias globales lleguen a 41 millones de sacos, pero el radio de consumo contra las existencias equivale a menos de 3 meses de consumo y la cifra no es que digamos una cantidad increíble de café porque no sabemos si todo ese café va a fluir al mercado. Aquí tenemos el cuadro de oferta y demanda del USDA. Ustedes pueden ver cómo a partir del año 2014-2015 la producción se ha recuperado o ha subido en 22 millones de sacos y el consumo ha subido en 20 millones de sacos. Tuvimos una demanda récord de café
durante la temporada 2018-19, disminuyó ligeramente las importaciones durante la 2019-20, porque básicamente Estados Unidos, en lugar de importar café, estuvo consumiendo las existencias que ellos tenían en bodegas. Pero se espera una recuperación del consumo, especialmente para esta temporada. Aquí podemos ver cómo la producción y en esta gráfica cómo la producción total y el consumo, la producción ha estado únicamente ligeramente arriba del consumo y las existencias globales están o van a estar en el nivel más alto el próximo año, el nivel más alto de 6 años, pero esto no significa que vayamos a tener existencias altísimas, debido a que en la época en la década de los 90 y hace 20 años, el radio de existencias contra el consumo era de más de 45%, y ahora el radio es de 20 a 25% durante los últimos 6 años. ¿Qué se anticipa para el año 2021? Se anticipa una recuperación de la demanda a partir del segundo semestre, la cual se extenderá hasta finales del 2022. Es importante, miembros de la industria dicen que es importante la reapertura económica y que se abran todos los restaurantes y cafés para que esta demanda se materialice. Se espera también que haya una gran volatilidad en los precios, porque ya varias casas importadoras de café están mencionando que la producción de Brasil para el año 2021-22 ha experimentado condiciones secas. Estas condiciones secas fueron por falta de lluvias durante el mes de septiembre, y se menciona también que el mercado aún no ha tomado en cuenta la sequía por el hecho de que todavía hay café en el mercado. Otro aspecto que es bastante positivo para el mercado es que si el real se cotizara por debajo de $5 contra $1, esto sería tomado como un elemento positivo, porque Brasil no estaría inundando el mercado de café como lo hizo este año por la devaluación del real. El real llegó a cotizarse hasta 5.99 por $1 hace 2 meses, y esta semana bajó hasta 5.02, y se está anticipando que más adelante, con la salida de la vacuna y la recuperación económica, que el real se fortalezca en los próximos meses. Lo que va a ser notorio es que hay falta de inversión en los cafetales de café arábica de calidad por la falta de financiamiento y baja de precios. Desde el año 2013, la revista británica El Economista mencionó que el café era ya la materia prima más devaluada del planeta. Esta mención se hizo con el mercado en $130 y los costos de producción
se han incrementado, entonces este panorama no ha variado de que el café sigue siendo una de las materias primas más devaluadas. Con la pandemia hemos visto cambios en la tendencia de consumo. Por ejemplo, muchas oficinas, restaurantes, tiendas de café han permanecido cerradas, pero el consumo se las ingenió para poder tener el café accesible. Aquí vemos en una tienda de conveniencia, en una gasolinera en Estados Unidos, que contaban con 10 máquinas de café, que vendían café latte, capuchinos, café negro, y el café lo vendían hasta por galón, ya no solo en taza, sino que por galón. Esto debido a que muchas tiendas de café en las carreteras permanecían cerradas. Y la siguiente foto es muy interesante porque esta foto está en una tienda de Starbucks en Estados Unidos y aquí están como que básicamente preparando a los consumidores para indicarles de que probablemente el precio de la taza de café se va a incrementar en el futuro. Esta era una pared completa donde aparecía este anuncio en una tienda de café de Starbucks. Y también la industria se las ha ingeniado. Miren, todas las marcas de café que no se lograron vender en los coffee shops se están vendiendo ahora en las tiendas de Walmart y Target. Caribou, Peet's, Inteligencia. Ustedes mencionen la marca, todas están disponibles. Y los estantes para vender café ya no es un stand pequeño. Ahora son 3, 4 estantes llenos de las diversas marcas de café con todos los equipos innovadores para poder preparar café en la casa. Entonces, el consumo en Estados Unidos, mientras las tiendas de café permanecieron cerradas, lo que hizo fue que se cambió de lugar, pero el café logró ser todavía una bebida accesible, porque si se compara con la venta de agua y otras bebidas, el café sigue siendo todavía barato en Estados Unidos. Tenemos aquí una gráfica comparativa del real brasileño, que el contrato C, la línea negra es el real brasileño y abajo tenemos el contrato C. Y aquí nuevamente podemos ver cómo el contrato C nos sigue diciendo que es importante sacar el nivel de 130 antes de que finalice este año cafetero. 130 sigue siendo ahorita un nivel que les sirve de resistencia, pero el real brasileño está en el nivel más fuerte de más de 6 meses con tendencia a seguir su recuperación, y esto pues va a desmotivar a que hayan fuertes ventas, especialmente para el próximo año cafetero. Otra gráfica que es muy interesante es ver cómo el dólar se ha devaluado contra el euro. Estamos en el nivel más bajo del dólar en más de 2 años y medio, y un dólar devaluado es un incentivo
para que los tostadores también compren café. Estamos al día de hoy, estaba viendo que el dólar está prácticamente en el nivel más bajo de casi 3 años. Y otro indicador de que se está anticipando una recuperación económica viene de los precios del barril de petróleo. Ustedes pueden observar aquí cómo durante el mes de marzo el barril de petróleo logró bajar hasta menos $40 por el exceso de inventarios que hubieron. Se disminuyó la demanda, especialmente por parte de las líneas aéreas y también por todas las restricciones de movilización, pero el precio del petróleo prácticamente ha recuperado la baja de casi todo el año, y esto es importante porque está anticipando que la economía va a estar definitivamente mejor para el próximo año. ¿Qué desafíos tenemos? La industria o la bolsa acomodó a Brasil con café semilavado con una catación subjetiva. La posibilidad de que Brasil certifique café contra el contrato EC desde el año 2016 ha impedido que los precios reflejen los altos costos de producción de los países miembros de Promecafé. ¿Por qué razón? Porque el café llega a la bolsa, la calificación es subjetiva y mucho café fue inicialmente rechazado porque tenía muchos defectos por parte de Brasil, pero Brasil ha certificado en los últimos 3 meses 292,000 sacos de café. Otro desafío que tenemos es la estabilidad del quetzal, porque tenemos un incremento de costos que reducen los ingresos locales de los productores. Los principales accionistas de la bolsa son ahora los bancos inversionistas. Entonces, los bancos son los que están ahora emitiendo los pronósticos de producción, de oferta y demanda, y podemos decir que prácticamente le han quitado poder a la industria, porque ellos tienen control de la bolsa, tienen control de los fondos y ellos son los que dicen hasta dónde puede subir el mercado, y los mismos productores en Brasil probablemente venden su café, pero no saben también que el café va a ser entregado a la bolsa. Lo que se puede hacer para evitar que esto se convierta en un problema mayor en el futuro es pedirle a la industria que la bolsa revise los diferenciales para la certificación de café arábico lavado con 18 defectos máximo, que era lo que se tenía antes del 2013. Soportes y resistencias. Si el contrato de marzo finaliza el año cafetero arriba de 130, esto va a ser la señal más positiva que va a tener el mercado. Mientras tanto, estamos ahorita en el mercado con un gran soporte entre 110 y 115, y si el nivel de 130 se rompe, las siguientes resistencias serían 138.60, 156, 176 y 190. Así que aquí termino yo. Muchas gracias y muchas bendiciones y suerte para el año 2021. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Esther. Recordarles que tanto la presentación de Ricardo como la de Esther van a estar disponibles en nuestro portal y también la grabación de esta conferencia para que la puedan pues volver a ver o incluso compartir con algunas otras personas. Quiero invitar al presidente de Anacafé, a Juan Luis Barrios, a que nos dé unas palabras en este momento. Vamos a alterar un poquito la agenda y posteriormente vamos a pasar a la resolución de dudas. Bienvenido, Juan Luis, qué gusto. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos. Gracias ahí, Ricardo y Esther, por las presentaciones que para los que estamos en el área de producción nos ayuda a tomar decisiones ahorita tanto al corto como al mediano plazo y tener una mejor idea y perspectiva de cómo está el mercado tanto nacional, en situación económica en general y más específicamente el mercado de café a nivel internacional. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por darnos ahí su tiempo el día de hoy, que sabemos que el tiempo es muy valioso, pero esperamos que la información sea de mucha utilidad para ustedes y es parte de lo que intentamos aquí en Anacafé, de estarle proveyendo ahí a nuestros asociados es la mayor cantidad de información posible para que podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Si ya no tengo oportunidad de conversar con algunos de ustedes, les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos para el año venidero y muy feliz Navidad. Nos vemos. Muchísimas gracias, presidente. Dejamos abiertos los micrófonos si alguien tuviera alguna duda. De hecho, yo tengo aquí un par que me gustaría. Para Ricardo, un poquito el tema del tipo de cambio que ya tanto Ricardo como Esther nos han comentado, pues que para sectores como el nuestro, que somos exportadores, pues una tasa de cambio relativamente rígida, pues no nos trae muchos beneficios, pero si pudieras explicar cómo es que se maneja, para que todos tengamos claros cómo maneja el Banco de Guatemala el tema del tipo de cambio, Ricardo. Con mucho gusto. La verdad que el tipo de cambio de Guatemala pues, se dice que es flexible o se determina por fuerzas de mercado y hasta cierto punto así es, pero sí tiene la característica bastante clara de que el Banco de Guatemala interviene de alguna manera cuando el tipo de cambio fluctúa más allá de digamos, de alguna regla técnica. Ellos tienen una banda en donde el tipo de cambio, si el promedio de los últimos 5 días fluctúa por encima o por debajo de ese promedio, pues entran a vender o comprar divisa para tratar de estabilizar el comportamiento, ¿verdad? Y eso fue de hecho lo que se vio muchísimo más marcado en ese día que les decía a finales de marzo, en donde el tipo de cambio se dispara muy fuerte y entonces el Banco de Guatemala recoge incluso más de lo que ellos actúan normalmente para tratar de limitar esa volatilidad, de manera que pues, según los argumentos que ellos incluso dan, ellos no tratan de cambiarle tendencia, es decir, si el tipo de cambio se está depreciando, su objetivo no es que ahora se aprecie o viceversa, pero sí bajarle esa volatilidad que pueda tener. Ese es el mecanismo en el que funciona aquí en Guatemala. Gracias, Ricardo. Y pues también para Ricardo y quizá para Esther, como estamos observando que pues va a haber una recuperación en el consumo de café y los datos de producción están ligeramente altos. No sé si se espera algún tipo de shock de oferta o de demanda que podría afectar en el precio internacional del café. Si gustan, ahí dejo que Esther, que creo que tiene más datos en ese nivel para poder responder. Bueno, sí se anticipa que se va a incrementar la demanda, pero la demanda se va a incrementar hasta el próximo año porque por el momento hay todavía existencias disponibles, pero el mercado se está preparando, creo yo, y una de las formas en que lo podemos comprobar es por este anuncio que había en esta tienda de Starbucks, más o menos dando a entender que el café arábica iba a estar escaso para el próximo año. Gracias.
Esther, también César Eduardo Osorio nos pregunta que cómo se ve la dificultad que tendrá la movilización de mano de obra a otros países y realizar el corte. Hemos visto el caso de Costa Rica, el caso de Honduras, que pues, y entiendo que también nosotros hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a la movilización de mano de obra por temas específicamente de la pandemia. No sé qué información nos puedas compartir al respecto. Especialmente se habla de que sí han habido problemas de movilización en Honduras y Nicaragua por el tema de no tanto de la pandemia actualmente, sino que por los huracanes. Pero esto es algo que vamos a ir viendo del lado del gobierno de Honduras. Pidió que le repararan las carreteras en los próximos 30 días para que todos los caminos que dan acceso a las fincas estuvieran abiertos y los puertos también para que el café pudiera fluir. Específicamente se sabe de esos dos países que por el momento tienen problemas de movilización. Gracias. También nos preguntan, Esther, el precio promedio de producción, era algo que pues que ya hemos comentado, pero ¿cuál sería el precio promedio de producción? Y hemos hablado que el precio actual en la bolsa de valores de Nueva York no compensa estos costos de producción. Si nos puedes comentar un poco al respecto. El promedio de producción se tiene estimado en la región de 180 a 220 dólares. Y el problema que tenemos es que el contrato C no refleja la realidad de los países del grupo de Promecafé. El contrato C es ahora una referencia básicamente del café brasileño. Entonces, ahí viene la creatividad que van a tener que tener los países para ver qué otras alternativas se pueden presentar a la bolsa para poder resolver este gran problema que hay de que ya no es un contrato C, sino que un contrato B. Gracias, Esther. Solo confirmando, sería entre 180 dólares y 220 dólares por quintal de café oro. Si nos hace la aclaración que es Café Oro Ex-Doc Nueva York. También nos preguntan por aquí, don Mariano Ecinena dice buenos días a todos, gracias por la charla. ¿Qué perspectivas de diferenciales se estiman para cada calidad de café en general? Extra prime, semiduro, duro, estrictamente duro. Si se cierra el año con un precio de bolsa de 130 dólares. En el caso de que el mercado permaneciera en un rango en las próximas semanas o mientras regresamos al periodo de más alto consumo que se inicia en enero, con Estados Unidos y varios países que tienen ahorita temperaturas muy bajas y con mucha nieve, esto significa un incremento en el consumo y lo que se puede esperar sería que los países productores de café arábica lavado tuvieran diferenciales más firmes, pero estos diferenciales no van a estar especialmente activos, sino que pasadas las fiestas de Navidad, porque al 30 de diciembre hay una tendencia de cerrar muchas posiciones. Gracias, Esther. Pues, y parte de los efectos que tuvo la pandemia de COVID y ahora los huracanes es el incremento aún más de los costos en el transporte y en la movilidad de las personas. Don Julio García nos comenta que dice que los costos de transporte de cuadrillas actualmente está a más del doble. Pues si pudiéramos comentar también un poquito de estos efectos en la mano de obra.
Este es una de los aspectos que le va a dar soporte al mercado, la incertidumbre de cuáles son los daños realmente en la región centroamericana, incluyendo también Colombia, porque tuvo fuertes lluvias, no fuertes lluvias, intensas lluvias durante los huracanes, pero esto no se va a reflejar hasta que salgamos del primer trimestre del actual año cafetero y empecemos a ver el ritmo de las exportaciones. Sí hay un incremento de costos y definitivamente la industria ya empieza a decir que durante el próximo año puede que vaya a haber menos oferta de café arábica, pero ellos se refieren especialmente al café brasileño, cuya producción puede ser menor por el factor de la sequía que experimentaron en el mes de septiembre. Pero lo más importante aquí es que se espera una recuperación del consumo y una recuperación económica. Es importantísimo también ver que el mundo no se paralizó totalmente por la propagación del COVID, por todas estas sistemas que hay ahora para la venta de productos en línea. Y muchas de las tiendas de café, no solo en Europa y en Estados Unidos, están cerradas porque no estaban preparadas para vender en línea y también no tenían forma de autoservicio. Y esas son las tiendas que permanecen cerradas. Pero las tiendas que vieron esto con anticipación siguen vendiendo su café. Tal vez está cerrado adentro, pero se puede comprar el café por medio de autoservicio o entregas a domicilio. En Asia se está ofreciendo muchas formas de venta de café, de entregas a domicilio. Pero todo esto lo vamos a empezar a ver, creo yo, a partir del próximo año, porque lo de la vacuna no va a estar disponible tan rápidamente en varios países, solo en algunos países. Y otra cosa es que esté disponible y otra que el público esté dispuesto a vacunarse también. Gracias. Y efectivamente parte de lo que nos comentaba Ricardo fue ese cambio en el comportamiento del consumo, incremento en la venta electrónica y del e-commerce, que ya alrededor del 20% comentaba Ricardo, que esto también aplica para productos como café. Esther, Mario Linares nos pregunta que en qué porcentaje afectaría el incremento en el precio de la bolsa en los diferenciales, por ejemplo, para los estrictamente duros. Es decir, si hay una relación entre el incremento de, pues por supuesto que la hay, pero como ver cuál va a ser el efecto que se espera con estos diferenciales con los actuales precios de bolsa. A mí me parece que puede ocurrir este año es que no sé, que los diferenciales permanezcan firmes, pero especialmente el próximo año lo que podemos ver tal vez es una recuperación en los precios en el contrato C, porque la caída de precios ha sido demasiado prolongada, ya 6 años. Y pudimos ver en la gráfica anual que se presentó que el mercado ha roto la tendencia bajista que traíamos desde el año 2011. Pero el café tiene que pasar por un periodo de consolidación y hubo también mucha especulación con el tema de la moneda de Brasil, esperando a que se devaluara más. Esto no se materializó, la moneda se ha venido recuperando y esto puede ser otro factor que ayude a que haya un retorno a la inversión en materias primas, que también estuvieron las materias primas muy afectadas previo al COVID por las tensiones que habían
por los aranceles entre Estados Unidos y China. Gracias, Esther. También nuestro vicepresidente nos hace la consulta. Dice, el año pasado, en diciembre, tuvo tendencia al alza y este año se ve lo mismo. 2020 empezó con baja en la bolsa, que si será que en el 2021 iniciará a la baja también, independientemente de los diferenciales, solo refiriéndose al precio de la bolsa de Nueva York. Con respecto al precio de referencia en Nueva York, es importantísimo que terminemos el año calendario arriba de 130, que el mercado toque 130, porque es un nivel que no hemos podido sacar desde el año 2014. Si esto se materializa, definitivamente van a entrar un montón de compras de todos los sectores. Si no, lo que vamos a ver es que el mercado va a continuar su periodo de consolidación, el soporte se ha ido subiendo, ya el mercado tiene un excelente soporte actualmente en el nivel de $115 y mientras tanto los periodos de consolidación del mercado son de aproximadamente 3 meses. Entonces yo esperaría a que si el real rompe 5 por 1 contra el dólar, que el café simultáneamente trate de probar 130. Ya el real cayó esta semana 5.02, bajó levemente, pero ahí está tratando otra vez. Gracias. Ricardo, ya nos comentabas también de las perspectivas de crecimiento, que Guatemala pues ha sido de los países que se va a recuperar de alguna forma más rápidamente que el resto, aunque algunos sectores se han visto mucho más afectados, el sector de hoteles, el sector de alimentos y restaurantes. ¿Cómo ves el sector agro? Aunque ya no lo comentabas al final de tu presentación, pero ¿cómo se ve la perspectiva de crecimiento? Hablabas de un 2%. ¿Cómo ves en general la perspectiva para el sector agro, que es pues uno de los motores de desarrollo de Guatemala? Sí, ¿no? Y para el sector agro es, pues hay, digamos que entre todo, pues buenas noticias. Creo que lo que hay que diferenciar que las cifras no nos lo permiten, pero que ustedes pues, lo conocen mejor que nosotros. En el caso del agro hay que diferenciar hacia dónde es el cliente final, porque si estamos hablando del agro cuyo cliente final, el agro y agroindustria cuyo cliente final son los restaurantes, son los hoteles, pues sí estamos hablando de una perspectiva todavía complicada, obviamente una perspectiva de recuperación para el 2021, pero de una situación más complicada que para el resto del país. Pero si ese no fuera el caso, nosotros vemos que en este año el agro estará cerrando en alrededor de 2% de crecimiento, pero para el año entrante estamos esperando un crecimiento de alrededor de 7%, algo bastante fuerte y bastante positivo. Obviamente, cuando lo comparamos con los crecimientos que esperamos en otras industrias, probablemente sea de los crecimientos más bajos, pero recordemos que estamos hablando de un sector que no cayó en 2020, entonces ese es un panorama, digamos, es un doble impulso que no lo han tenido el resto de sectores económicos en el país. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta también de don Mariano Aycinena, de que si la salida de Guatemala de la OIC, que si tendrá efectos en los precios. No sé si aquí nuestro vicepresidente, don José González Escamilla, nos puede comentar algo al respecto, y también pues Esther quizá podría contribuir ahí con la respuesta, si esto tiene la salida de la OIC, si tendrá efectos en los precios. Muy buenos días a todos. La verdad es que saludos. Con respecto a la pregunta de salirse de la OIC, Guatemala ya se salió de la OIC. No miramos que exista ningún efecto adverso respecto al tema de precios. Inclusive hay que recordar que Estados Unidos, que es el comprador más grande, también se salió hace más de 2 años de la OIC, y el foro al final pues no tiene ninguna incidencia en el precio internacional y menos para Guatemala.
Guatemala ha hecho mucho trabajo en diferenciar su café y en hacer esfuerzos para que Mercadeo posicione a nivel mundial el café de calidad de Guatemala y por eso maneja los diferenciales que tiene. Muchas gracias. Y yo solo agregando, no creo que vaya a tener ningún efecto, por el contrario, puede ser una presión para que la OIC libere estadísticas a tiempo, más confiables, no con tantos retrasos, y mientras el mayor consumidor del mundo no regrese a la OIC, es bastante probable que en el futuro haya otra tendencia también de que otros países se retiren. Muchísimas gracias. Ya estamos por concluir este webinar. Gracias por su asistencia. Insisto, las presentaciones, tanto la de Esther como la de Ricardo, van a estar disponibles en nuestro portal y esta grabación para que la puedan revisar. Agradecemos especialmente la participación de Ricardo Rodríguez de CAVI. Muchísimas gracias. Y de Esther Eskenazi, nuestra experta en temas de análisis de mercados de café. Pues no nos queda más que desearles a todos muy feliz Navidad, compartir el mensaje de Anacafé, quisiera leerlo. Dice: el 2020 fue un año de retos que con valentía y esfuerzo hemos superado. Llenos de esperanza, brindemos con el mejor café del mundo, el café de Guatemala, para alcanzar nuestras metas y sueños en este 2021. Los sinceros deseos de Anacafé. Felices fiestas para todos y esperamos vernos en una futura oportunidad en otro webinar desde aquí, desde Anacafé. Muchísimas gracias. Feliz día y felices fiestas. Muchas gracias. Por supuesto. Sí, por supuesto.